Vamos a compartir una temática que tiene como base una de las lecciones de hebreo que recibí hace poco. Me pareció buenísima y la quiero compartir con ustedes. Muy buena. Que pensemos un poco como para cada uno de nosotros es importante recordar que la palabra de Dios por sí sola tiene autoridad y tiene vida en sí misma. En cuanto a acercarnos a Dios, la lectura de la Biblia es fundamental. Y yo no sé si usted ha leído en la Biblia la palabra rey en algún momento. Me imagino que sí. Si has leído Biblia, en la Biblia la palabra rey aparece no una vez, sino muchas veces. De pronto hemos leído la palabra rey en la Biblia. Cuando usted lee esa palabra en la Biblia, ¿qué imágenes llegan a su mente? No sé. No sé qué imágenes lleguen, pero cuando usted se acerca a Dios, le pregunto si alguna vez en su oración le ha dicho al Señor que Él es rey. En mi caso sí lo he hecho, ¿sí? Pero no sé si usted ha hecho también lo mismo, de estar orando al Señor afirmando que Él es rey. Y seguramente lo has hecho, seguramente le has dicho al Señor, tú eres rey. Y cantamos a veces, ¿no? Tú eres el rey infinito en poder, ¿sí? Lo cantamos, lo entonamos y disfrutamos muchas melodías con esta afirmación. Pero cuando escuchamos la palabra rey en cualquier contexto, no necesariamente cuando estamos orando o leyendo la Biblia, ¿qué pensamientos llegan a tu mente cuando escuchas esa palabra? Rey. ¿Qué pensamientos llegan? Este, Rey, el que todos le alaban, Rey, el que se le rinde honores, Rey, el que es vestido siempre de blanco y Mm, con corona. Esas son las imágenes que me llegan. El Rey porque es todopoderoso, porque tiene el poder sobre todo lo que existe, ¿no? ok. Por ejemplo, cuando veíamos la película del Rey León, es el rey porque tenía el poder en sobre todo los animales, ¿no? Sí. Entonces, para mí el rey es el porque tiene el poder sobre todos los demás. Chévere, muchas gracias, Graciela. Juliano Yuli. Como alguien grande, como alguien con poder. Ajá. Me lo imagino, pues si hablamos de rey, pues alguien que tiene pues un trono, que tiene, que gobierna. Ok. Pero sobre todo, pues yo me imagino a alguien con mucho poder y grande. Pues no sé pues sí, cuando hablamos de Dios, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Porque pues ahí habla de varios reyes en la Biblia, se habla de muchos. Pero cuando nos referimos a Dios, pues es de otra forma como me lo imagine, como lo Muy vemos. bien. ¿Y don Julián? Alguien, pues alguien majestuoso, alguien que manda, alguien que lo tiene todo, ¿sí? Ok. Alguien valiente, para mí alguien muy Alguien valiente, muy valioso. valiente. Entonces, o sea, para mí esa es la definición. Entonces, cuando uno escucha esa palabra, rey, como mínimo, hay tres cosas, ¿no? Que mínimo, se relacionan con ese término, que es autoridad, monarquía, relaciones, ¿sí? Porque los reyes no existen para tenerlos allí realmente. Me pareció chévere que Julie lo acercó también al término de la valentía, porque los reyes de alguna forma tienen que ser muy valientes para mantener relaciones diplomáticas de manera adecuada. Entonces, sí, es algo así. Tiene como mínimo esos tres elementos y todos los que mencionamos, ¿no? Poder, autoridad, bueno, que todo el mundo lo reconoce, bueno, todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, cuando se escucha esa palabra, uno puede más o menos relacionarlo con todo este tipo de elementos. Hablemos de la palabra rey desde el idioma hebreo. En el idioma hebreo, la palabra rey aprendí que es melech, ¿sí? Terminado en lo que para nosotros es la letra J. Es la palabra rey en hebreo. Y se las coloco en las letras hebreas que ustedes ven allí. Recuerden que en hebreo no se lee como nosotros de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra
¿sí? Que pareciera como una N con una rayita hacia abajo, es la M, ¿sí? La mem, ¿sí? Leg, hacia el fondo. Y los punticos que ustedes ven allí es la señal para saber que ahí se está pronunciando la letra E. Por eso las vocales van hacia abajo, melej. Cuando ustedes ven en hebreo esos tres puntitos, es lo que para nosotros es la letra E. Sorprendentemente, muchas veces usted va a encontrar textos que no tienen un solo puntito porque ellos diferencian muy bien las expresiones para nosotros. Es que están colocadas las vocales. Melech es la palabra en hebreo para rey. Entonces, decirle a Dios Melech, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Rey. ¿Qué pasa? Esta palabra proviene del verbo molich. En hebreo se los acabo de colocar al lado derecho después de la flechita. Molich. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque el significado de la palabra rey en hebreo es específicamente conectado con tres expresiones en nuestro idioma que son guiar, conducir, acompañar en el camino. Entonces, en el idioma hebreo, la palabra rey, cuando se dice melech, realmente se está haciendo referencia a alguien que está siempre dispuesto a guiar, conducir y acompañar en el camino. Entonces, cuando le decimos a Dios Melech, le estamos diciendo que Él nos guía, nos conduce y nos acompaña. Miren ustedes por qué es como tan importante. Para mí este aprendizaje ha sido un regalo del Señor. Ir aprendiendo, todavía no soy experto, Dios me guarde de ir a presentarme como tal en el idioma, pero cada vez que aprenda algo querré compartirlo con ustedes, porque precisamente al leer la Biblia, si uno mira la palabra rey y lo relacionamos con los conceptos que acabamos de socializar antes de llegar a este punto, pues nos alejamos del verdadero significado de la palabra rey desde el idioma hebreo y desde la expresión de rey hacia Dios. Cuando se mira el cargo de rey desde la visión del idioma hebreo, ¿qué es un rey entonces? Un rey es una persona que guía a su pueblo. No solo es alguien que gobierna desde lo alto, no es así, no lo es. Entonces, si usted de este momento hace una comparación en lo que para nosotros es un rey y lo que para el Señor desde el idioma hebreo es un rey, hay muchas diferencias, ¿no les parece? Es muy diferente el concepto de rey desde el idioma bíblico al concepto de rey desde nuestra percepción de el rey con lo que acabamos de compartir hace unos momentos. Entonces, alguien que guía al pueblo, alguien que lo conduce, alguien que los acompaña en el camino. Cuando nosotros escuchamos a Jesucristo hablar acerca de ciertas posiciones terrenales, encontramos en Mateo 9:35 que dice, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? El postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué les estaba diciendo? Que sería un melech. Eso les estaba diciendo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La enseñanza y la cultura sobre la cual hemos sido formados la mayoría es lo contrario. Usted tiene que ser siempre el primero. Gánese el primer lugar, sea el primero, no se deje quitar el puesto de nadie, sea siempre un ganador. Aprenda que ya no puede llorar, sino que tiene que facturar. Eso es una vida de éxito. Y Jesucristo dice, vea, ¿quiere ser el primero? Hágase al contrario, sea el postrero, sea el servidor de todos. Me llamó la atención hoy, digamos, cuando estudiaba nuevamente esto, es pensar que realmente Jesucristo nos estaba diciendo a nosotros, si quieres ser dueño de ti mismo, tienes que aprender a estar al final del proceso.
porque una de las cosas que más se, digamos, se promueve en los últimos tiempos es aprender a ser casi que, si lo crees, lo creas, nada te puede vencer, bueno, un montón de cosas. Y aún más en relación con los demás, ser el último no forma parte ni de las posibilidades para nada. Pero si vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 33, encontramos cómo Dios al profeta le ayudó a entender algo interesante, que dice, pues el Señor es nuestro juez. Mira esto, nuestro legislador y nuestro rey. ¿Qué hace un juez? Declara sentencia. ¿Qué hace el legislador? Es el que proclama las leyes que el juez va a hacer valer. Y entonces, y dice nuestro rey. Debería ser primero el rey, ¿no? Dice nuestro rey. Y lo más tremendo es, mira, lo que acabamos de estudiar del significado de la palabra rey en hebreo, que dice allí en Isaías, el que cuidará de nosotros y nos salvará. Eso es un rey. Esto es un rey. Entonces, conocedor de la ley, conocedor de cómo validar la ley, pero tan capaz de salvar al pueblo de una condena a través de esa ley. ¿Qué tal eso? Conocedor y él, a pesar de conocer la ley, como la conoce, como la creó, entonces él hace exactamente todo el proceso de acompañamiento para que nadie salga condenado por esa ley. Como la conoce, vuelve la regla, como que la cambia. Guía al pueblo para que cumpla y no salga condenado. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Eso es un mele. Cuando yo veía esto, entonces decía, caramba, ¿cuánto tiempo puede pasar para que nosotros entendamos la Biblia desde la intención original, digamos, de su escritura? Porque regularmente nosotros, digamos, los que conocemos la palabra y cuando conocemos la ley del Señor y vemos que alguien medio incumple la ley del Señor, pues uno coge la ley para darle en la cabeza. Es que usted está fallando en esto, en aquello y lo otro. En cambio, Dios que creó la ley, que puede actuar como juez, dice cuidará y salvará. ¿Por qué? Porque Él es un rey, no como los reyes de la tierra, sino que es un rey, un melech, ¿sí? Un melech, que es cuida, guía, ama y rescata. Entonces, nuestro Señor como Rey, pues indudablemente lo que quiere es la salvación de absolutamente todos. Es una idea radicalmente distinta. Lo que pasa es que a veces las prácticas religiosas y muchas de las experiencias que se pueden vivir al interior de la vida religiosa hace que consideremos al rey de pronto como ese juez condenador. La expresión hebrea Melech Haolam, ¿qué es Melech? ¿Quién lo recuerda? Melech. Abra el micrófono y dígale. Rey, Rey es Melech, ok. Y vamos a ver lo que significa Jaolán. Ahora, yo quiero decirles que me ha costado mucho trabajo cuando encuentro en un texto expresiones con lo que para nosotros la letra H es que hay una tendencia en pronunciarla como J y no debe ser así. Pero es difícil, porque si se pronuncia Jaolán, tiene un significado, si se pronuncia Aolán, significa otra cosa diferente. De ahí que los que tenemos nombre con J, tenemos que saber que tiene un significado muy diferente cuando se pronuncia de una manera y cuando se pronuncia de otra. La expresión hebrea Melech Haolam, que está escrita allí con las letras hebreas, y noten ustedes que allí en lo que les coloqué no hay ni una sola vocal, las vocales son los puntitos. Y ahí es donde yo digo, definitivamente ellos conocen tanto, digamos, la escritura que no necesitarían los puntitos para las vocales como nosotros sí.
En nuestro idioma, la expresión hebrea Melech Haolam significa rey del mundo, con lo que implica la expresión mundo. Y esto es algo que también genera gran tranquilidad, porque, digamos, en las situaciones históricas del cristianismo, la palabra mundo siempre es casi que, digamos, un maridaje, por decirlo casi con términos de culinaria, entre Egipto y mundo. Pero acá entonces la expresión hebrea Melech Haolam se traduce rey del mundo. ¿Qué ocurre acá? Estamos expresando mucho más que nuestro Señor es todopoderoso, mucho más, mucho más. Si hay algo que me encanta de tesoros como esto del idioma, es saber que te llevan a entender que Dios gobierna, ama, cuida y guía hasta los rincones más oscuros que podamos creer que allí no podría haber posibilidad de salvación alguna. Ahí Dios es Mele, es rey. Hasta allá es capaz de ir a rescatar de la oscuridad lo que sea, a quien sea. Expresamos mucho más que el Señor es todopoderoso. Estamos reconociendo que nuestro Dios se inclina con humildad para guiar al mundo. Es un rey, es un melech que es capaz de meterse al barro sucio por ti, que es capaz de inclinarse al sitio más sucio de la tierra para mostrarte su amor, para mostrarte su luz. Eso es un melech. Por eso la expresión melech, Haolán, es algo maravilloso, porque me pone a entender, me pone a pensar desde este idioma que el Señor y las personas que leen la Biblia desde este tipo de expresión, no va a ser fácil que vean a Dios como alguien condenador, sino como alguien dispuesto a remangarse con tal de ir por esa oveja perdida. ¿Recuerdan que decía Jesucristo? Que hay más fiesta en los cielos por cuantos que se arrepienten, así sea por uno que por 99 que no necesitan que Melec vaya hasta allá. No, yo estoy también que tranquilo. Pues tómate tu tiempo, no vengas hasta casa, aquí todo lo hacemos muy bien. Tómate tu tiempo, Melec Holland, tranquilo, no te preocupes, que aquí todo está funcionando a la perfección. Entonces, un rey que conduce y que acompaña, conduce y acompaña. Hoy a usted le puede quedar y usted puede expresarlo tranquilamente. Melech Haolán, estás diciendo tú eres el rey del mundo al Señor. ¿De acuerdo? Eres un rey que conduce y acompaña. En esos pensamientos, incluso que a veces nosotros podamos tener que uno dice, ay, no, ¿qué tal que Dios se dé cuenta que estoy pensando esto? ¿Sí? No, aún allí Dios accede, conduce y acompaña. Ahora, esto tiene unos detalles muy especiales. Resulta que uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta minucia, no? Porque cada una de las letras de la palabra rey en hebreo, Melech, se las volví a escribir allí. Allí se las coloqué con los puntitos, ¿sí? Melech. Cada una de las letras son relevantes, porque cada letra tiene una inicial, o sea, tiene una inicial cada letra. Entonces, la Melec, perdón, mm, Mem, ¿sí? Que sería nuestra M. Entonces, la inicial tienen una representación. Esta es la primera letra de la expresión Melech, esta que les coloqué allí. Y la inicial de esa letra es Moa. Entonces, lo que ocurre con esa inicial es que significa cerebro. Y en el cerebro, ¿qué están? Los pensamientos. La segunda letra, ¿sí? Que es Lev, la inicial de la letra traduce corazón.
En este idioma el corazón siempre está conectado con las emociones. Y la tercera letra, que es la Kaved, entonces su inicial significa hígado. Y esta zona en el cuerpo se conecta con los instintos, con la vitalidad y la supervivencia. Ahora, ¿por qué es importante saber este detalle? ¿Por qué en la palabra Melech las letras no están colocadas de manera distinta? ¿Por qué están así tan precisas? ¿Por qué rey significa lo que significa? Porque cada letra, cada inicial tiene un significado para que en el orden que se escribe la palabra, ese orden tiene una relevancia muy trascendental. Significa que cuando el cerebro gobierna al corazón, el corazón gobierna los instintos. Eso es lo que significa. ¿Qué podemos aprender de esto? Que somos imagen del Señor. Entonces, podemos mantener en control nuestros instintos. Si la palabra Melech estuviera escrita de manera contraria y no fuera la mem, la primera letra, la primera entonces sería la Kaved, que tiene que ver con los instintos. Y ahí sería algo diferente. Como usted y yo somos imagen del Señor y Él es el rey, ¿sí? Del mundo, Él puede guiarnos a controlar nuestros instintos, a controlar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si se cambia el orden de esta expresión? Entonces, en lugar de estar primero la letra Moab, estaría Kaved. Entonces sería Kaved Left Moab. Y en esta forma se estructuraría la palabra Klum, que en hebreo significa nada. Pero cuando dice que significa nada es que empieza a haber un vacío estructural en el contenido. ¿Cómo así? Es decir, cuando no es el cerebro el que dirige lo demás, todo entra en descontrol. Si tu vida está regida por los instintos, entonces nunca podrás salir de una adicción, nunca podrás tener control en apetitos sexuales, culinarios, nunca podrás tener ninguna determinación correcta o incorrecta, porque los instintos se mueven como ellos quieran. Si lo primero que mueve la vida de cualquier persona son sus instintos, su supervivencia y lo último es el cerebro, encontramos personas que luego dicen, ¿yo por qué hice esto? No entiendo por qué reaccioné de esta manera. ¿Por qué? Porque la persona tiene invertido el orden de la guía de su vida. La persona tomó libremente la decisión de moverse no conforme Dios establece un orden, como el rey del mundo establece el orden, sino como a él bien le pareció y su vida va siendo muy complicada. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Se comienza entonces a ejercer una autoridad que demanda reconocimiento, porque la persona cuando entonces vive en un orden más bien guiado por sus instintos, porque el corazón siempre queda en la mitad y el cerebro que al final, entonces usted va a ver un cristiano que va a demandar todo el tiempo reconocimiento, ¿cómo así que yo estoy en esta iglesia y no me dan participación? ¿Cómo así que yo soy el líder y a mí nadie me reconoce? Haga el favor y la autoridad se respeta, o yo soy el señor de la casa. Aquí ustedes me van a obedecer porque yo soy el que trae el sustento en esta casa. Usted me hace el favor y se quita de acá porque yo soy el hombre. Y así sucesivamente, cuando vemos estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que Melech está invertido. Porque cuando hay una ubicación desordenada, nunca hay un enfoque en el servicio, solo en el reconocimiento, en la supervivencia. Este cargo no se puede acabar. Yo tengo que ser reconocido. Y ese es el peligro. ¿Cuántas iglesias se mueven así? Muchísimas. ¿Cuántas personas muchas veces nos hemos movido así? Muchas veces. ¿Qué pasa? No reflejamos a Dios. No lo estamos reflejando. Miren lo que dice Ezequiel 34. Voy a leerles
en Ezequiel 34, unos primeros versículos que quise hoy traer para ir afianzando este concepto que me parece muy valioso. Voy a leer los primeros versículos y los siguientes los coloco en pantalla. Los primeros dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. El profeta Ezequiel tuvo un mensaje de Dios muy fuerte porque el Señor siempre ve a las personas como ovejas y siempre coloca unas estructuras de tal manera que cada oveja sea guiada conforme la palabra del Señor. Pero cuando hay liderazgos, ya sea sociales, espirituales, ministeriales, que no son guiados en el orden que hemos visto, Melech, ¿sí? No, cuando no son guiados por el cerebro a través del cual Dios habla, entonces son guiados por la parte instintiva. Entonces encontramos liderazgos estructurales, espirituales que demandan y demandan y demandan y a la oveja engordada se degolla y bueno, todo este tipo de cosas. Más adelante el profeta dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque él es Melech, Jaolán, rey del mundo. Él puede ir a meterse al lugar más cochino que haya caído una oveja y la reconoce, porque él es el rey del mundo. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Esto a mí me genera mucha esperanza. Yo como pastor de iglesia, como siervo, muchas veces me he preocupado por personas y uno dice, caramba, ¿y qué va a pasar acá? Mira las decisiones que están tomando. Y mi esposa a veces me dice, tranquilo, Dios es el que está en el control. El verdadero pastor es el Señor. Él es el verdadero pastor capaz de ir a meterse al rincón más profundo y rescatar a la oveja que se ha perdido. Eso es muy importante. Con esto yo sí me pregunto qué irá a hacer el día de mañana cuando más de alguna persona que hemos ejercido liderazgo en ministerios cristianos y muchas personas debido al ejercicio de un liderazgo cristiano basado en la supervivencia, en el instinto, en el reconocimiento, ha producido tanto desánimo en tantas personas, en tantos lugares de la tierra. Entonces, yo me encuentro con un señor, rey del mundo, que dice, yo las sacaré de los pueblos. Me encanta, dice, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Siempre Él dará lo mejor. Ahora, ¿por qué? Porque Él es Melech Jaolán, rey del mundo. Nunca lleguemos a permitir que una estructura eclesiástica, religiosa, llegue a ocupar tanto nivel de impacto en la vida personal ni familiar, porque el único rey del mundo es el Señor. Y las estructuras existen es para que cada persona llegue a encontrar importancia, seguridad y aceptación acercándose al Señor, no a la entidad. Jesucristo decía algo interesante, ¿no? Es algo increíble todo lo que él vivió. Y me puse a pensar un poquito en el momento de la crucifixión, específicamente este momento de Mateo 27 que dice que los soldados del gobernador
Llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Miren esto, estaban los siervos del rey, por decirlo de alguna manera, a nivel terrenal, llevando a Jesús a un lugar, ¿no? Para ejercer autoridad con base a la ley de ese momento. Y dice el 28 que desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Es tremendo porque pues Jesucristo es Rey de Reyes. ¿Sí? Entonces es el escarnecimiento ahí como que, vea pues, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es una escena donde uno ve lo que es un rey de reyes, ¿sí? Rey de reyes. Por ahí en Apocalipsis, la Biblia va cerrando con esta expresión, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Melech Jaolán, rey del mundo. Allá cuando le pusieron esa corona de espinas, entonces pues, estaban con el Melech Jaolán. Y me dijo, escribe porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Aquí hay algo interesante y es que por el tiempo en el que se escribió, dice yo soy el alfa y el omega, pero en realidad sería Aleph Taf, yo soy Aleph, yo soy Taf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todo el tiempo vemos al rey en la posición de amar, guiar y conducir a todo aquel que está reconociendo su señorío en la vida personal y en la historia.